con nuestra misión, que tiene que ver con el trabajo que nosotros desarrollamos o tenemos que desarrollar como iglesia, y que en este tiempo es un tremendo desafío. Así es que los voy a invitar para que podamos inclinar el rostro, así como estamos, y podamos elevar una oración para compartir el tema en esta hora. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias, Señor, en esta hora, porque tú permites que podamos abrir tu palabra, podamos estudiarla de forma tranquila, aunque a lo mejor no sea de forma presencial, pero aún así podemos congregarnos. Permite, Señor, que esta iniciativa, estos deseos que tenemos de poder retomar las actividades como iglesia, pueda ser una realidad y sea de bendición para la iglesia, para los hermanos y también para el cumplimiento de la misión. Quédate con cada uno de nosotros. Por favor, te lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien, hermanos. Vamos a pasar entonces. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás. Así que si ustedes me acompañan, busquen en sus Biblias este librito, que es un librito que tiene pocos capítulos y que presenta una historia bien interesante. Bien interesante. Así que ahí ustedes me van a acompañar entonces en esta lectura. Ya, si ustedes se fijan, en el capítulo 1, nosotros encontramos la historia de un profeta que se hace una breve, pero así muy breve descripción de este profeta, diciendo en el versículo 1 que es hijo de Amitai. ¿Ya? Normalmente en la antigüedad, como no existían apellidos, la mejor forma para poder identificar a un hombre era relacionándolo con el padre. Es por eso que ustedes van a encontrar muchas descripciones cuando se habla acerca de algún profeta, de algún líder, de algún hombre en la Biblia. Van a encontrar que dice, no sé, Jesús, hijo de José, Isaías, hijo de fulano. Es porque era la forma que se tenía en aquel tiempo de poder identificar que ese Jonás era ese Jonás y no era el otro Jonás, porque este Jonás tenía este padre que tenía este nombre. Y se menciona que aquí Jonás recibe una orden donde Dios le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí, para que ustedes tengan una idea, aproximadamente entre el lugar donde estaba viviendo Jonás, que era el pueblo de Israel, a Nínive, aproximadamente hay cerca de 800 kilómetros. Ya ustedes entenderán que 800 kilómetros no es una distancia pequeña. Para que ustedes hagan una idea, aproximadamente serían 800 kilómetros de aquí de Santiago para el norte. Bueno, el norte lo conozco más que el sur. Un aproximado sería de aquí de Santiago aproximadamente a Chañaral, para que ustedes tengan una idea, a lo mejor un poquito antes de Chañaral. Para el sur sería de aquí a lo mejor a Temuco, un poco antes de Temuco, también me parece que hay cerca de 800 kilómetros. Y esa era la distancia que existía entre el lugar donde él vivía, Jonás, Israel, y Nínive. Y Dios le estaba dando la orden de ir a Jonás 800 kilómetros más al norte de donde él vivía para poder llegar a esta ciudad. Y esta ciudad era una ciudad, según lo que dice acá el versículo 2, que era una gran ciudad que también se repite en el capítulo 3 y también en el último capítulo de Jonás, algunas características de esta ciudad. Por ejemplo, en el capítulo 3 se menciona en el versículo 3, la mitad del versículo, que era Nínive ciudad grande, en extremo, y agrega incluso el detalle que era de 3 días de camino. Imagínense,
era bastante grande esta ciudad, y al final del libro, en el capítulo 4, se menciona la cantidad de personas. En el versículo 11 se menciona que, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas, considerando que normalmente se contaba solamente a los hombres y también a los hombres de cierta edad para arriba. No se contaban normalmente a los menores, a las mujeres, a los esclavos, a los forasteros. Entonces se calcula que esta era una gran metrópolis de la antigüedad. Y se piensa que fácilmente esta ciudad superaba los 700.000 habitantes. Entonces, estamos hablando de una ciudad que de alguna u otra manera vivía en una zona desértica, inmensa, gigante. Y Dios envía a Jonás a ese lugar. Aquí yo lo veo como podríamos decir, como un misionero. Jonás se inscribió en el proyecto de un año en misión, y muy bien, y Dios le dijo a Jonás, te vas a ir de misionero. Y lo manda a él solo, completamente solo, y lo manda 800 kilómetros más al norte, y lo envía a esta ciudad inmensa, y tenía que hacer una misión, tenía que hacer un trabajo especial que Dios le había encomendado. Y además agrega el versículo 2 que había subido su maldad delante de Dios. En otros pasajes de la Biblia también aparece una descripción similar cuando se habla acerca de las maldades de ciertos lugares, de ciertas ciudades, por ejemplo Sodoma y Gomorra, que también había como que alcanzado cierto límite de maldad. También algunas naciones, algunos pueblos que habitaban en Palestina, como los cananeos, que también Dios tiene que decirle al pueblo de Israel que esos pueblos habían ya superado como la maldad que, que tenía el límite de Dios, y esos pueblos tenían que ser completamente destruidos, completamente eliminados. Y así encontramos podríamos decir, distintas naciones, distintos pueblos, distintos grupos de personas. No sé si ustedes se acordarán bastante bien de Anac, que Dios le había dado la orden al rey Saúl, que tenía que destruir por completo a este pueblo, porque este pueblo ya había también alcanzado la misericordia y tenía que ser eliminado. Aquí veo al hermano Carlos, que viajó hasta Nínive, y lo veo que está ahí bueno, no era una barrita, no se sabe qué planta era, pero era una pequeña planta que creció en ese lugar para darle sombra a Jonás y a protegerlo un poquito del sol, del viento, de esa zona árida en la que estaba. Por lo tanto, aquí vemos que este lugar ya había alcanzado el límite, había alcanzado el tope, había alcanzado ya la misericordia de Dios, y Dios iba a actuar con sus juicios, iba a actuar lamentablemente con sus juicios. Dios es un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades, un Dios de perdón, pero todo tiene su límite. Tampoco Dios puede ser un Dios de amor si no aplica justicia, si no saca la maldad, si no saca lo que está generando daño. Ahí ya no tendríamos un Dios de amor, de justicia, sino que tendríamos un Dios permisivo, y que iría en contra del espíritu que Él tiene, que es un espíritu de amor, que es un espíritu de justicia, iría en contra de sus principios. Por lo tanto, aquí con el dolor del corazón, me imagino, Dios iba a enviar sus juicios, pero antes de hacerlo, Dios estaba tratando de darle las últimas oportunidades a esta nación para que pudiese tomar algunas decisiones. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, en nuestro tiempo, a lo mejor también vamos a encontrar ciertas ciudades
que se han caracterizado por el pecado. De hecho, es comúnmente hoy día pensar que las ciudades que son de puerto son ciudades que tienen más maldad. A lo mejor la gente del mundo no dice tienen más pecado, pero sí la gente de afuera, la gente que no es cristiana, asocia las ciudades de puerto con ciudades donde hay más maldad, hay más bohemia, hay más vida desordenada. Y ese es el pensamiento común. Yo recuerdo hace algunos años atrás, cuando ocurrió el tsunami de Sumatra, ¿recuerdan? Donde arrasó cientos de personas y destruyó muchos lugares. Recuerdo que el Mercurio, que hizo una pequeña descripción de lo que había sido el tsunami, ahí el escritor viene y coloca como título Juicio Divino, y colocaba todo eso en forma de pregunta. Y a mí me llamó la atención y lo empecé a leer, lo que decía aquí el escritor, y él presentaba que en ese lugar, curiosamente, era un lugar donde el pecado, según la descripción que él hacía, donde la maldad abundaba grandemente, donde existía mucha prostitución. Y no solamente cuando aquí se habla de prostitución, se refiere a la idea de mujeres que se estaban prostituyendo, sino también a hombres, y no solamente mujeres u hombres, sino también a menores de edad, donde la gente hacía turismo sexual, y eran conocidos esos lugares como lugar donde el turista podría hacer turismo sexual. Entonces, él, cuando presentaba toda esa información, él hacía esa pregunta: ¿juicio divino o desastre de la naturaleza? Y hacía o llamaba a la reflexión de que probablemente ese lugar había una intervención divina. Pero bueno, eso es parte de lo que hoy en día también podemos nosotros visualizar, ver en distintas partes que están ocurriendo en el mundo. Incluso, bueno, acá nosotros lo vemos en Santiago mismo, que hay ciertos lugares que a lo mejor se caracterizan que son lugares más malos, más peligrosos, y es parte de la realidad que estamos viviendo, y eso tristemente ha ido en aumento en muchos lugares, en muchas partes. Entonces, aquí encontramos una ciudad que está en esta condición, y una ciudad muy grande, donde el mal con mayor razón se puede potenciar mucho más. Y dice la Biblia en el versículo 3 que Jonás se levantó. Es decir, Dios le da la orden, le dice levántate, pero él se levantó. Pero menciona este detalle que yo lo tengo acá subrayado, que Jonás, él obedece a Dios, pero no obedece con todas las de la ley, sino que obedece a medias, porque dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Imagínense, vemos un hombre que es profeta, es un siervo de Dios, es un enviado de Dios, es alguien que postuló al proyecto Un Año en Misión, es alguien que dijo yo quiero ir. Y aquí este hombre se está levantando, pero no para hacerle caso, sino que se está levantando para arrancarse, se está levantando para huir, se está levantando para ir en dirección opuesta a la orden que Dios le había dado. Imagínense el tipo de profeta, el tipo de siervo que Dios estaba considerando para esta misión. Yo les pregunto, ¿no creen que Dios hubiese evitado este dolor de cabeza que estaba aquí empezando a tener con este hombre si hubiese considerado a otro profeta? ¿Acaso no habrían otros mejores hombres, otros mejores siervos que de buenas a primeras le hubiesen hecho caso a Dios y le hubiesen obedecido y se hubiesen ido allá a Nínive?
Yo creo, hermanos, que habían varias otras opciones, varios otros profetas, varios otros siervos de Dios que podrían haber hecho el trabajo de mejor manera, más efectivo, en menos tiempo, invirtiendo menos recursos en la tarea que Dios le estaba encomendando a Jonás. Pero por esas cosas que Dios lo sabe, él estaba considerando que era oportuno llamar a Jonás para hacer esta tarea. Miren, yo les quiero mostrar una imagen. Déjenme abrirla primero. Ya, aquí está. Les voy a mostrar una imagen para que ustedes se hagan una idea, más o menos, dónde quedaba Tarsis. A ver si puedo compartir. Hermano Carlos o alguno de los anfitriones, si me puede hacer coanfitrión para compartir pantalla, para que yo les pueda mostrar la, la imagen que me interesa ahora. Creo que sí. Exacto. Ya. Gracias, hermanos. Ya, aquí está la imagen. ¿La ven, cierto? Es un mapa. Y si ustedes se fijan a mano izquierda, dice Tarsis. Bueno, Tarsis o Tarsis. ¿Ya? Ahí era el lugar donde se cree que lo más probable y lo más seguro, hay muchos comentadores que creen que en esta zona era Tarsis. En esta zona era el lugar donde Jonás estaba ahora embarcándose para viajar y poder finalmente llegar a este lugar. Jope, si ustedes ven aquí la puntita de la flecha, la ven, ¿cierto? Ya, Jope estaba en esta zona, aquí donde decía Elichá, a mano derecha, en esta zona era Jope. Jope era un puerto costero de este lugar. Aquí estaba Jope. Y Nínive estaba más a la derecha y más arribita, por acá por donde está la puntita de la flecha, por acá, y me atrevo a decir que pasado de ella estaba Nínive, e Israel estaba acá en la parte de abajo. Entonces, acá, viviendo Jonás, parte a Jope y no se va a Nínive, que es para arriba. Y cuando llega a Jope, decide embarcarse, pagar su pasaje, echar sus maletas y emprender todo este viaje. Imagínense, todo este viaje atravesando estas islas, atravesando este inmenso mar, pasando a lo mejor por distintos pueblos, distintas ciudades, y finalmente para llegar a Tarsis. ¿Saben ustedes, hermanos, para que tengan una idea de cuántos kilómetros hay entre Tarsis y Jope, para que ustedes tengan una idea? 3.400 kilómetros. Imagínense. 3.400 kilómetros era la distancia entre Jope y Tarsis. Versus la distancia entre el pueblo de Israel y Nínive, que eran 800 kilómetros. ¿Se están dando cuenta de la magnitud de la actitud que estaba tomando Jonás? Él ni siquiera se conformó en decirle al Señor, no voy a ir, me quedo aquí en mi casa. No, ya por último voy a ir un poco más allá en dirección contraria, pero voy a bajar hasta Jope nomás, y me voy a quedar en Jope. Jonás no se conformó con eso. Jonás quiso llegar hasta Jope, pero después de Jope quiso seguir viajando más allá. Y Jonás, me atrevo a decir que desde el momento que sale de su casa, él ya tenía a lo mejor en mente el lugar más lejos al que podía llegar. Y él, sabiendo que ese era el lugar a lo mejor más lejos que podía existir en ese mundo conocido, él hace planes para poder ir al lugar más lejos de la orden de Dios, haciendo referencia a una rebeldía, a una oposición abierta en contra de la voluntad de Dios. Imagínense, él estaba dispuesto a hacer tremendo sacrificio de viajar días, semanas, en unas condiciones, yo diría, bastante malas, unas condiciones bastante
incómodas, muy precarias, hacer un tremendo viaje en embarcaciones de aquellos años que no tenían a lo mejor la comodidad que hoy día puede tener un barco, que puede tener una embarcación que hace semejante viaje para darle cierta comodidad a los pasajeros. Pero él estaba dispuesto a hacer ese viaje incómodo, estaba dispuesto a pagar la cantidad de pesos que costaba el poder hacer un viaje de esa magnitud, que me imagino que no era poca plata, era bastante plata. Y además estaba dispuesto a pagar todo ese sacrificio de estar durmiendo incómodo, de estar comiendo mal, de estar a lo mejor medio mareado con todo el vaivén del barco, pero estaba dispuesto a hacer todo eso para poder llegar a ese lugar, pero no estaba dispuesto a hacer menos para poder llegar a Nínive y poder finalmente desempeñar la función que Dios quería que el profeta desempeñara en ese lugar. Se dan cuenta de lo rebelde, de lo desobediente, de lo porfiado, de lo llevado a lo mejor a sus ideas que estaba experimentando Jonás. Y ese era el siervo de Dios. Ese era el pastor que Dios había considerado para enviar ¿cómo se llama? A Nínive. Ese era el tipo de siervo que Dios había considerado. Y este hombre dice que empieza su viaje. Hasta ahí Dios no coloca oposición. Y entre paréntesis, aquí a lo mejor podríamos sacar muchas, podríamos decir, ciertas reflexiones, muchas suposiciones. Haber dicho, bueno, si Dios me está enviando para allá y yo no quiero ir, por distintos motivos, yo no quiero ir a cumplir esa tarea, a predicar a Nínive, ok, no voy a ir para allá, pero ¿por qué no puedo a lo mejor predicar en este otro lugar? Igual voy a cumplir la orden de Dios, de levantarme e ir a predicar, pero va a ser en un lugar distinto, va a ser en el lugar que yo estimo más conveniente. Y Dios no coloca oposición, no le coloca así trabas, impedimentos, que las cosas no le resultan. Al parecer todo le estaba resultando, porque él pudo hacer el viaje desde Israel a Jope, pudo encontrar un barco que efectivamente estaba saliendo hacia ese lugar, pudo comprar el pasaje, es decir, las cosas aparentemente se estaban dando. Y ahí uno se da cuenta que muchas veces uno puede desobedecerle a Dios y no porque le desobedece a Dios significa que las cosas no van a resultar, porque aparentemente las cosas pueden resultar, las cosas pueden marchar muy bien desobedeciendo a Dios. Y eso era lo que hasta ese momento Jonás estaba experimentando, que todo estaba funcionando, podríamos decirlo así, al pie de la letra del plan que él estaba considerando más conveniente para desarrollar en este lugar. Así es que Jonás emprende el viaje, pero dice el versículo 4 que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Jonás a lo mejor miró, y voy a ocupar esta expresión que a veces nosotros la hemos ocupado, miró a huevo a Dios. Como que Jonás no valoró que en el fondo le estaba desobedeciendo a Dios. Como que Jonás no le tomó el peso de que Dios no estaba haciendo la vista gorda, no estaba siendo indiferente a lo que Jonás estaba haciendo. Aunque incluso yo no aquí profundicé más, pero ahí uno puede sacar más detalles, más reflexiones. Aquí la Biblia mencionaba que Jonás se levantó para huir lejos, lejos de la presencia de Jehová. Y él como que no le tomó el peso de que en realidad eso es imposible. Uno no puede estar en un lugar creyendo que está lejos de la presencia de Jehová. Si bien es cierto, claro, a lo mejor el pecado me puede alejar de él, me puede separar, así como lo habíamos estado viendo
en el repaso de la lección de esta semana, que el pecado ha hecho separación entre Dios y los hombres, no porque Dios no tenga posibilidad de salvar, sino que ha sido nuestro pecado que nos ha separado de Dios. Pero aún así, no significa que Dios no sabe dónde estamos. Aún así, no significa que Dios no puede llegar a nuestra vida. Pero Jonás creía ilusamente que podía huir de la presencia de Jehová, que podía escapar de la presencia de Jehová. Y él se va, y como les leía el versículo 4, dice, pero Jehová, ese pero hace una diferencia en el plan de Jonás. Jonás está desarrollando todo esto, pero no estaba considerando lo que Dios iba a hacer para que Jonás reaccionara. No estaba dentro de su planificación de ese viaje. Y aquí Jehová levantó un gran viento en el mar, hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Yo me imagino que esa embarcación tiene que haber crujido de una manera, tiene que haberse contorsionado, doblado. Yo me imagino que las olas eran tan grandes que el barco se levantaba hasta la parte de arriba de la ola y después venía y caía, ¡boom!, de un solo viaje, y la madera a lo mejor hasta se empezaba a doblar un poco, y en algunos lugares hasta a lo mejor se empezaba a romper, se estaba trizando la madera de la fuerza del viento, la fuerza del mar, las corrientes marinas que hacían que esa embarcación empezara a tambalear y diera la impresión que se iba a romper, que se iba a destruir la nave. Hasta el día de hoy hay muchas embarcaciones que han sido destruidas solamente por la fuerza, entre comillas, por la fuerza de la naturaleza. Y hasta el día de hoy son embarcaciones que no han sido traídas nuevamente a flote, no se han podido sacar sus cargamentos, no han podido sacarla del lugar donde se encuentran. Y uno de esos, el famoso Titanic, que llegaron a decir los constructores, o uno de los que estuvo a cargo de la construcción del Titanic, que ni siquiera Dios podía destruirlo, de tan fuerte, de tan grande, de tan sólida construcción que se había hecho con el Titanic. Y en ese mismo viaje de inauguración, ese viaje fue completamente un caos y fue destruida esa nave. Y la Biblia menciona que los marineros de manera lógica tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y ya vamos a ir acá cerrando el tema en esta mañana. Imagínense, hermanos, aquí estos hombres que eran gente mundana, gente pagana, al ver todo esto y ver que su vida estaba corriendo peligro, ya no les importaba la nave, salvar la nave, no les importaba el cargamento de la nave, cuánto a lo mejor iba a ganar cada uno de ellos por ese viaje, no les importaba ninguna de las cosas que andaban trayendo, lo único que les importaba a ellos era salvar su vida. En una crisis, en un momento de tormenta, en un momento muy difícil, a ellos lo único que les interesaba era salvar su vida. Y es en esa situación que ellos empiezan a clamar a sus dioses, empiezan a buscar cada uno el Dios que tenía, y empezaron ahí a rezar, empezaron a lo mejor a clamar al cielo, no sé, o sacaron sus dioses y empezaron a rogarle que por favor los salvara. Y esto me hace pensar a mí que, al igual que los marineros, que son mundanos, que tienen sus dioses, sus prácticas religiosas, y que atraviesan momentos muy difíciles, de la misma forma, hoy día el mundo puede estar atravesando momentos similares. Y estoy pensando a lo mejor específicamente en la pandemia.
Ahora todos sabemos que gran parte de Santiago y muchos otros lugares del país han entrado en cuarentena. En muchos otros países también está pasando lo mismo. Mucha gente ya está agotada, está cansada, gente cristiana como gente no cristiana. Y en medio de una situación así como esta, o una situación a lo mejor similar, donde hay una enfermedad de por medio seria, hay un problema muy complejo, a lo mejor en el trabajo, la pérdida del trabajo, o la pérdida de un hijo, de una hija, o cualquier otra situación, genera una tormenta tan inmensa donde incluso las personas más incrédulas, las personas más ateas, las personas más indiferentes a las cosas de Dios, o otros que a lo mejor tienen un poquito de fe, se van con todo a buscar ayuda, se van con todo a clamar a sus dioses, pidiendo la salvación, pidiendo el rescate. Pero mientras eso está pasando, podríamos decir en el barco, en la superficie del barco, había otro individuo, otro personaje que también iba en esa misma embarcación y que también estaba experimentando lo mismo y que me imagino que también sintió el movimiento del barco, sentía los gritos, estaba de alguna otra manera, yo diría, consciente de todo lo que estaba pasando. Y miren lo que dice en la mitad de este versículo. Pero Jonás, versículo 3, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Imagínense, una pequeña descripción que dice mucho. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Aquí Jonás como que no le importaba lo que estaba viviendo el resto de las otras personas. No le importaba la tormenta que estaba a su alrededor. No le importaba incluso que las personas iban a morir y que a lo mejor hasta él también podía morir en esa tormenta. No le importaba absolutamente lo mismo. Y le digo lo mismo. Era totalmente indiferente ante la salvación de las personas. Y ahí uno encuentra bastante sentido por qué Jonás incluso no quiso ir a Nínive, porque no le importaba la salvación de la gente, no le importaba que esas personas se murieran. Él, como decimos nosotros, no está ni ahí con esta situación que estaban viviendo los marineros, los propios compañeros de esa embarcación, y que me imagino que todo el mundo se conocía, porque como cuando tipo. Y el patrón de la nave, en el versículo 6, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Este hombre que es pagano, este hombre que no cree en Dios, le dice, oye, ¿qué te pasa, compadre? ¿No te das cuenta que todos estamos trabajando y tú estás durmiendo? ¿No te das cuenta que vamos a morir? Levántate. Y le dice, clama a tu Dios. Imagínense, el hombre que no tenía nada que ver con las cosas de Dios, le está diciendo, oye, ora, Dios puede hacer algo. Cuando en realidad, ¿quién debería haber tomado la iniciativa para decir, ya muchachos, oremos, busquemos a Dios, busquemos a Él, el que creó el cielo, el mar y la tierra? Busquemos a ese Dios, que de hecho más adelante Él dice a quién le sirve, cuál es el Dios que Él tiene, que Él podría haber dicho, bueno, hagamos esto, para que Dios haga algo distinto, haga un milagro, nos salve, pero Él no toma la iniciativa. Los otros toman la iniciativa, los que no son cristianos, los que no son creyentes toman la iniciativa y le dicen a Jonás, le dice aquí este patrón, levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Saben, hermanos? Hasta aquí vamos a dejar ¿cómo se llama el sermón? ¿Saben a quién representa Jonás? Jonás nos representa a nosotros, a todos nosotros, y lo hablo como iglesia, y no simplemente como iglesia de Paine, sino de forma global, pero también lo hago
y lo hablo de forma individual. Yo soy Jonás. Cada uno de nosotros somos Jonás. ¿Y por qué le digo esto? Y soy muy cuidadoso al decir esto. Lo digo simplemente pensando en que nosotros tenemos una inmensa tarea en este mundo. Hay un mundo que está atravesando una de las peores tormentas y que me atrevo a decir que este es un solo preámbulo de tormentas mayores que van a venir. Y cuando nosotros vemos la situación que se está viviendo, la situación que se está experimentando en este mundo, y el rol que a nosotros se nos ha encomendado de parte de Dios, la tarea que Dios nos ha entregado, yo veo que muchos de nosotros, muchas de nuestra iglesia, estamos tranquilamente esperando, durmiendo, siendo indiferentes, siendo negligentes frente al tremendo desafío. Cuando vemos a mucha gente, a muchas personas que están clamando a sus dioses, pidiendo auxilio, pidiendo salvación. Hoy día más que nunca hay gente que está en las camas UCI. Hoy día más que nunca vemos gente que solamente se despidió, a lo mejor en la casa, cuando lo fueron a buscar en la ambulancia y eso fue todo y no lo han visto más y ahora están esperando en qué momento van a morir. Y la familia también está esperando eso y no tienen más oportunidad de ver a sus familiares y, y la gente está en muchos casos clamando a sus dioses desesperada. Y nosotros hermanos, tenemos la oportunidad, tenemos la posibilidad de que en medio de esa tormenta, así como el hermano Carlos está mostrando en esa imagen, que estaba atravesando la embarcación, nosotros podamos ser luces, nosotros podamos entregar tranquilidad, poder entregar esperanza, poder transmitir las promesas que Dios nos ha dejado, que en el peor de los casos, si en algún momento algunas personas tienen que bajar al descanso, que bajen con esa esperanza de que Jesús va a regresar y que los va a traer a la vida. Y esa tarea, esa responsabilidad es la que nos toca a nosotros como hermanos. Miren, nosotros no sabemos cuándo la iglesia la vamos a volver a abrir. De hecho, estábamos haciendo algunos planes ahí con algunos líderes de la iglesia, conversando todos los pros y los contras, y queríamos de a poquitito, con la ayuda del Señor, ir apuntando en esa dirección. Pero así como las cosas están caminando, estamos viendo que las cosas van de mal en peor. No podemos nosotros esperar que nuestra salvación para mejorar espiritualmente sea que la iglesia esté abierta. Porque si la iglesia nunca se abre, ¿será que finalmente vamos a decaer espiritualmente? Nosotros necesitamos, hermanos, tener con mayor razón en este tiempo una fe inquebrantable. Con mayor razón en este tiempo nosotros necesitamos afirmar nuestra confianza en el Señor. Y con mayor razón en este tiempo, aunque a lo mejor nuestra iglesia no la vamos a abrir nunca más, en el peor de los casos, no por eso va a significar que yo me voy a venir espiritualmente abajo. No por eso va a significar que yo ahora digo, yo no tengo más responsabilidad en este mundo de seguir predicando el Evangelio. Al contrario, hermanos, a pesar de todas estas malas noticias que podemos tener, nosotros debemos tener la certeza y tener la claridad de que tenemos que continuar con esta tarea. Porque saben, hermanos, la predicación del Evangelio, y aquí no quiero que se confunda con salvación por obra, pero la predicación del Evangelio tiene que ver también con nuestra salvación. Jonás, mientras callaba, mientras Jonás no daba a conocer el mensaje, no daba a conocer la esperanza a esos hombres, él moría. Él iba a morir junto con los marineros. Pero cuando Jonás habló, cuando Jonás
tomó la decisión de decir quién era el Dios al quien él servía, qué era lo que había ocurrido, él fue salvo. Recién en ese momento él fue salvo. Nuestra salvación incluso depende de la predicación del Evangelio, porque la forma que el cielo dejó establecido para que nosotros nos podamos mantener en la salvación por gracia que hemos aceptado en Jesús, es que nosotros podamos ser instrumentos en las manos de Él, es que nosotros podamos predicar que Cristo viene pronto. Por lo tanto, yo hago la invitación en esta mañana, hermanos, en este mediodía, de que cada uno de nosotros podamos asumir ese rol con los dones, con los talentos que Él ha colocado en nuestras manos. Hay planes que como iglesia de Paine queremos desarrollar con la ayuda del Señor para que podamos seguir continuando con la predicación del Evangelio. Y queremos involucrar idealmente a todos los hermanos para que también sean parte de este plan misionero, que esperamos que sea de bendición para poder llegar a otras personas y podamos de esa manera transmitir esperanza, pero también nosotros podamos ser sanados, nosotros podamos ser curados y podamos mantenernos en la salvación. Así que yo los invito para que con la ayuda del Señor podamos también estar dispuestos, podamos también ser parte de este grupo de hombres y mujeres que en este último tiempo en que estamos atravesando una de las peores tormentas en este mundo, podamos con el poder del cielo ser enviados, ser misioneros, ser instrumentos para que mucha gente pueda conocer al Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y esperamos de esa manera seguir congregándonos, seguir participando en nuestras reuniones. Yo pueda seguir también de a poquitito conociendo a los hermanos de Paine. Miren que aquí solamente conozco a algunos nomás, muy poquitos conozco especialmente a los líderes de Junta, pero me gustaría también ir conociendo de a poco al resto de la iglesia de Paines. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que podamos pasar un bonito día sábado. Muy lindo mensaje, muchas gracias, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo sábado. Gracias. Bendiciones para todos, los quiero mucho. Feliz sábado. Chau. Chao, feliz sábado. Feliz sábado desde Chillán. Chao, feliz sábado. Están todos muy lindos. Hola, Francis. Qué lindo verte, Hola. Francita. Hola. Muchas gracias, igual a ustedes. Saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por la casa? Pastor, cariños, a su esposa. Ya, me No voy. hable Roxana. No hable Roxana, por favor. ¿Cómo están todos, Francita? Un poco mejor, Me gracias. fui. Qué bueno, dale cariño a tu mamita y a Nelsito. Ya, muchas gracias en tu nombre. Cuídense, que Qué estén gusto bien. verte. Igualmente, Cariños para chao. todos.
Saludos, Les que amamos. pasen un Ni la lindo hermana Nelly, ni la hermana Susana, ni la Sofi. Chao, mi Ahí Laurita está la hermana hermosa, te Susana. amo. Hola, hermana, qué gusto. Ahí está, hermanita Susana, que el Señor le bendiga. Hermana Nelly, su cámara. Hola, Moniquita. Hola, pastor. Hola, feliz sábado, que Feliz Dios les sábado. bendiga. Un gusto Y están conocerlos. todos muy lindos hoy. Muchos cariños. Eso. Nos vemos, Chao. chao, chao. Feliz Que coman sábado. rico, disfruten el Que estén muy sábado. bien todos. Que almuercen rico, que coman bien. Disfruten. A su amiga de Misión Global. Gracias por apoyar a Misión Global.